¿Qué tal, mister? Buenos días, Leticia Chas, Cadena COPE. Lo primero vemos ahí en el estado físico de la plantilla el tema de Lucas, que por ese proceso febril no se había ejercitado. ¿Cómo está? Y un poco si en principio cuentas con él para el domingo. Hola, buenos días a todos en primer lugar y sí, está pendiente de su evolución. La verdad que bueno, la fiebre le está impidiendo realizar una semana normal como el resto de sus compañeros y bueno, vamos a ver qué evolución tiene en las siguientes horas para determinar, ¿no?, si está, si no está y sobre todo cómo está, ¿no? Él tiene muchísimas ganas, como todos, de que llegue el domingo y de poder jugar, ¿no? Así que estamos pendientes de cómo vaya evolucionando. Pero en principio, aunque haya que esperar, ¿eres optimista? ¿Con que... Yo siempre soy optimista y más en gente que tiene esa pasión por jugar y sobre todo esa pasión por estar siempre en el campo, ¿no? Por tanto, por supuesto, siempre soy optimista, sí. Bueno, llega este partido que con todas las connotaciones que tiene, también por el rival y después de la derrota contra la Cultural, ¿más importancia si cabe por todos esos motivos? Sí, importante por quitarnos el mal sabor de la derrota del otro día. Es verdad que eso sí que se percibe, ¿no?, en lo que es el día a día de los chicos, las ganas de jugar lo más rápido posible, ¿no? Desde que acaba el partido de la Cultural ya tienen ganas de volver a jugar, ¿no? Pero eso es muy humano y también muy usual, ¿no?, muy habitual, de cuando pierdes un partido, estás deseando que llegue inmediatamente el siguiente, ¿no? Y más allá de eso, pues por supuesto, ¿no?, tenemos que recuperar, ¿no?, esa senda de buenos resultados y el partido que tenemos frente a nuestras narices es el del domingo. Y en la parcela personal, después decías el otro día, ¿no?, que a nadie le gustan esos cánticos, no sé si te has sentido quizá en el peor momento desde que llegaste aquí, más cuestionado, ¿cómo te sientes? No, a ver, si es que yo nunca he reclamado ningún tipo de protagonismo, es decir, esto no es, y no lo digo por lo que pasó el domingo, sino que ya me conocéis, es decir, yo llegué aquí y dije lo que pienso, ¿no?, pero no lo que pienso aquí, sino lo que pienso del fútbol en general. El fútbol, obviamente, nosotros, a pesar de que nos han dado un protagonismo que yo todavía no soy capaz de adivinar el porqué, nos han situado en un lugar que no nos corresponde. Hablo al entrenador, no al entrenador del Depor, es decir, al puesto, al cargo de entrenador, ¿no? Es decir, cuando se anuncian partidos, ¿no?, de cualquier gran liga, se hablan, ya no juegan el Manchester City contra el Liverpool, sino juegan Guardiola contra Klopp, ¿no? Y qué curioso, no los dejan pasar, ¿no?, de la línea de banquillo hacia el campo, ¿no? Por tanto, es decir, el mundo del entrenador o el cargo de entrenador yo creo que se ha sobredimensionado y evidentemente ante eso, pues qué duda cabe que tenemos que aceptar que cuando vienen mal dadas seamos evidentemente el blanco de todas las críticas, ¿no? Más allá de eso, yo jamás reclamé un protagonismo y por tanto en las buenas ni en las regulares, ahora en las malas tampoco lo quiero, es decir, eso ocurrió. Y son cosas que van a ocurrir, ¿no? Yo me tengo que centrar en que los jugadores entrenen de la mejor manera posible y eso se ha vuelto a dar esta semana, en que los jugadores tengan pasión por lo que hacen y eso se ha vuelto a dar esta semana, con que el grupo esté cohesionado y eso se ha vuelto a dar esta semana, con verlos preparados para afrontar un partido y eso se ha vuelto a dar esta semana, y aquí el entrenador es el menos importante. Y como no soy ventajista, puedo decir que lo dije en aquellos momentos donde gozábamos de buenos resultados, ¿no? Por tanto, yo en ese sentido, como no me siento importante, pues trato de relativizar las cosas y centrarme en lo que yo puedo modificar desde mi cargo, ¿no?, que es que se den buenas condiciones para que los chicos entrenen bien, que los chicos tengan una gran relación entre sí y que eso pues se vaya optimizando para que podamos ganar partidos, ¿no?, que para lo que estamos aquí. Sí, mister, ¿qué tal? Óscar Martínez de Radio Marca, pero me imagino que no será plato de buen gusto escuchar a Óscar Cano de dimisión y más en el Reino del León, donde tú has sido feliz. No, es que no es plato de buen gusto ni para mí ni para ningún entrenador, pero es que son cosas que ocurren semanalmente, es decir, es que van aparejadas, ¿no?, a lo que es el cargo de entrenador. Evidentemente en León estamos haciendo las cosas bien, es cierto, ¿no?, que bueno, que tenemos unos momentos, mejor dicho, unos minutos, ¿no?, donde ciertamente tenemos varias opciones, ¿no? Fíjate, se me olvidó una ocasión en la rueda de prensa postpartido, ¿no?, que me la recuerda Lucas, que es un tiro de Quiles que le sorprende la pelota y le da, no sé si en el muslo, la rodilla, la de Mario, es decir, es verdad que ellos tuvieron alguna opción por allí, que se pasea la pelota y tal, pero yo creo que merecimos adelantarnos en el marcador, no lo hace y evidentemente eso ha pasado en un momento, en un minuto donde justamente después de todos estos acontecimientos que nos pueden poner el partido de cara, pues
que es final de primera parte e inicio de segunda parte, pues encajamos el gol, ¿no? Pues claro, cuando la gente siente que podemos ganar, siente que el equipo está cerca de ganar, de obtener 3 puntos muy importantes para seguir en esa persecución de cerca, ¿no?, al primer clasificado, pues es normal. Recibe el golpe, el equipo no reacciona, el equipo hace sus peores minutos, porque ha sido noqueado en un momento y en un minuto donde nosotros creíamos que podíamos ganar el partido, y es normal que se manifiesten, ¿no? Y si se manifiestan así en otros lugares, pues imagínate aquí, ¿no?, con la grandeza que tiene este club y su afición, ¿no?, que es la que en todo momento ha permitido que el Depor pueda seguir siendo el Depor y pueda seguir teniendo esa grandeza. Es decir, es que aquí han cambiado un montón de situaciones y de circunstancias, como ya no se está en la élite del fútbol, y un montón de cosas más que derivan de eso, pero lo que nunca ha cambiado ha sido el número y la calidad de la afición, ¿no? Por tanto, yo me lo tomo como algo normal de mi profesión, ¿no? Y a partir de tomármelo como algo normal, que no puedo modificar, pues yo tengo que centrarme en que tengo aquí un día a día y un montón de horas, ¿vale?, a las que darle contenido para tratar de estar cerca de ganar al próximo partido, ¿no? Y bueno, y todo ese tipo de cuestiones que son para mí también muy importantes, que es la salud del grupo, las buenas relaciones entre ellos, que entrenen con pasión, que tengan una buena predisposición a todo lo que nosotros hacemos, como se dan, pues eso me invita a pensar que, bueno, que estamos en condiciones de afrontar el partido que viene, ¿no? Hacías ahora referencia a Aquiles. Aquiles, al acabar el partido, como que no entendía un poco el cambio, ¿no?, del Reino del León, como que dejaba entrever que él todavía se veía, ¿no?, con opciones de seguir, que él se veía con confianza. ¿Nos puedes contar un poco el porqué del cambio? No sé si has hablado con Quiles esta semana y habéis dado esa declaración. No, yo no hablo con Quiles porque cuando no juegan a otros compañeros tampoco hablo con ellos, cuando sustituyo a otros compañeros tampoco hablo, ¿no? Es decir, no sé qué me pasó, las declaraciones, evidentemente hay un titular de las declaraciones y hay una realidad, ¿no?, dentro de las propias declaraciones, como ocurre siempre, ¿no? Es decir, ya tenemos muchos años, ¿no? Y evidentemente él habla de respeto hacia las decisiones del entrenador, y es bueno que él no comprenda por qué lo cambian, porque igual se sentía bien, y sobre todo porque él tenía la ambición de poder ayudar al equipo, ¿no? Bueno, es decir, todos los jugadores pasan por buenos y malos momentos. Él está en un momento bueno, tampoco en el mejor de los que ha tenido en la temporada, ¿no?, pero también es un jugador que, repito, quiere ayudarnos, ¿no? Y después habló de respeto hacia un compañero dentro de las propias declaraciones, ¿no? Es decir, no le doy mayor trascendencia que las que tiene el hecho de acabar el partido y de haber querido estar dentro del mismo durante todo el encuentro, ¿no? Más allá, yo analizo a los jugadores en su día a día y en cómo nos relacionamos, los vínculos que generamos, los que tienen ellos con el resto de compañeros, etcétera, etcétera, y eso es lo importante, no que haya hecho unas declaraciones en un momento dado, porque sinceramente ni me sentí mal por ellas, ni nadie nos sentimos mal, porque sabemos cómo es Quiles, sabemos cómo es Alberto, sabemos que es un buen chico y sabemos que están realizadas en un contexto en el que él quería seguir participando, y si las vemos en su totalidad hay mucho más respeto del que trata de decirnos el titular, ¿no? Y sobre el Celta B, más allá de la connotación que tienen en A Coruña, no jugar contra el Celta y aún encima contra el filial, ¿en qué te fijas a nivel futbolístico? No, en lo que me fijo en todos los rivales. Es decir, nosotros tenemos, digamos, un protocolo, ¿no?, que tiene que ver con una realidad, y esa realidad es cómo es el equipo al que nos vamos a enfrentar, dónde nos vamos a enfrentar a él y qué jugadores tiene disponibles y qué jugadores no tiene disponibles, porque en función de quiénes jueguen, pues podrán hacer una u otras cosas o se podrán hacer con una mayor o menor calidad, ¿no? Es un equipo que viene en muy buena línea, que tiene muy buen uso del balón. Yo diría que uno de los equipos que mejor usan el balón de la categoría. Y que, bueno, pues que es un equipo que trata de defender cuando lo pierde muy arriba, que va a ser un partido, desde el punto de vista del espectador, muy entretenido, porque somos dos equipos que tenemos una pretensión similar, ¿no?, a la hora de jugar, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ocurre el domingo. Quería preguntarte también por unas palabras del presidente Antonio Guceiro esta semana en nuestra emisora, un poco hablando de la situación del equipo, de que es el que más ocasiones genera, de tu persona, que era su entrenador respaldado y apoyado por el vestuario, pero que habría que ver qué es lo que pasa en caso de una derrota contra el Celta B. ¿Cómo las analizas? Nada nuevo. Es decir, yo agradezco mucho al presi, ¿no?, las palabras, y al resto de miembros del Consejo de Administración que durante la semana me han hablado y tal.
Y a partir de ahí, pues agradezco, ¿no?, que ellos tengan en cuenta y consideren el trabajo que venimos realizando, que tiene que ver con el proceso y después pues el producto de ese proceso, es decir, los resultados, pues como en todos lados, pues cuestionarán más o menos a los entrenadores, no es que no hay mucho más, ¿no?, en eso, ¿no? Es decir, es que son situaciones que ya he vivido, no sé, 300 veces a lo largo de mi trayectoria, ¿no? Y me he dado cuenta que no sirve de nada el focalizar la atención en aquellos aspectos en los que nosotros no podemos intervenir, ¿no? Yo le estoy muy agradecido a todo el que tomó la decisión y al que la respaldó, ¿no?, por haberme dado la oportunidad, ¿no?, de estar aquí, y a partir de ahí pues voy a tratar de estar el máximo tiempo posible, y eso tiene que ver con que hay que ganar el máximo número de veces posible, o sea, no tiene otra, esto no tiene ningún secreto más, ¿no? Hola, mister. Adrián Cantas de la cadena SER. Hola, buenas. Bueno, ya nos has comentado un poco cómo afrontas tú este tipo de situaciones con esa naturalidad, pero yo quería apuntar a cómo lo viven, que tú también lo has vivido muchas veces, pues no el entorno, sino todo lo que te rodea también a ti, incluido tu familia, incluido tus jugadores, también en este caso la directiva, porque estás ahí en el candelero y tu nombre está sonando. Tú, pues a lo mejor ya tienes esa coraza de la que hablas, pero quizás los que te rodean no tanto. ¿Cómo lo viven ellos? ¿Cómo se comportan en estos casos? Vamos a empezar por una palabra que me parece muy interesante, que tiene que ver con la coraza. No es una coraza, se trata de experiencia. Cuando a ti te va pasando, y la experiencia no solo es propia, sino tú aprendes también por lo ajeno, por lo que le está pasando a gente con la que empatizas, ¿no? No solo aprendes porque te pase a ti, sino que si tienes una buena capacidad empática, te das cuenta que esto también pasa en todos los lugares. Ahora mismo no sé cuántos entrenadores estaremos cuestionados, pero me comentan que ayer incluso estaba, no sé si ha ocurrido, Nagelsmann, ¿no? Imagínate, si hacen una encuesta después de que el Madrid pierde en el Camp Nou, cuando ha habido 4 minutos de parón por el VAR, y eso puede determinar que esté en la picota o no Ancelotti, pues imagínate cómo estamos los demás. Es decir, si el Bayern de Múnich se gasta 25 millones en un entrenador, paga un traspaso por un entrenador, que eso no se ha hecho en la vida, y menos en esos términos económicos, y está o destituido, confirmármelo, a punto de ser destituido, cuando va segundo en la Liga Alemana, solo a 2 puntos del Borussia Dortmund, posiblemente la ganará, y en Champions League ha ganado todos los partidos que ha disputado, pues imagínate los demás, ¿no? A partir de ahí no es una coraza, es entender cómo son las características de tu profesión y en qué se ha convertido la figura del entrenador. En el momento que eso lo comprendes, lo entiendes todo y lo respetas todo. No solo lo entiendes, sino que no ha lugar a enfrentamiento, esto es lo que hay. Y esto es lo que hay, pues también hay que educarlo, es decir, hay que educar a tu gente cercana, como puede ser tu familia más directa, tus amigos, pues lo que es familia más indirecta, porque para mí sigue siendo la gente, las grandes amistades forman parte de mi núcleo familiar, pues, y la gente que tiene alrededor, pues evidentemente tiene que entenderlo. Tiene que entenderlo porque esto también reporta unos beneficios, es decir, cuando las cosas van bien y te dicen cosas maravillosas, seguramente pues hablemos de que la gente que las está diciendo son magníficos, para tu familia son magníficos, ¿no? Si cambian los resultados y esos mismos dicen otra cosa, ya dejan de ser magníficos, que para mí son magníficos en cualquier momento, y tienen el derecho de manifestarse como quieran manifestarse, siempre dentro de los parámetros lógicos y coherentes y humanos del respeto, ¿no? Por tanto, bueno, pues si hay un momento en el que no les gusta lo que está ocurriendo, pues normal que se manifiesten, ¿no? Y yo trato desde hace muchos años, y eso sí que es verdad que mi entorno más íntimo está totalmente preparado también, porque así lo percibo, yo lo he ido educando, claro, porque mis hijos han tenido 10 años y no han tenido redes sociales, por ejemplo, y ahora tienen, ¿vale? Entonces, claro, no, para ellos me imagino que no será agradable que su padre pues esté siendo insultado, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Pero ya le hice comprender que la gente que insulta a tu padre no conoce a tu padre. Entonces, como no conoce a tu padre, si no conocen el cargo que tiene tu padre, que es el del entrenador, y no están satisfechos pues con lo que está ocurriendo, siendo tu padre el entrenador. Y lo más normal, porque, repito, hemos convertido nuestra profesión en esto, pues es que ocurra esto. Por tanto, estaros tranquilos que no pasa nada más allá de que es fútbol, y de que evidentemente lo que sí tienen claro es que su padre se levanta todos los días a las 7:30 de la mañana y se acuesta todos los días alrededor de la 1:30 de la madrugada, ¿vale? Y que su padre no sale a la calle. Y su padre no sale a la calle no cuando las cosas van mal,
sino cuando las cosas van bien también. ¿Por qué? Porque su padre le dedica 16 horas, ¿no?, al equipo por donde va pasando, 16 horas. Es decir, yo no sé cuántos partidos del Celta hemos visto esta semana. ¿Quién le defiende de 3? Cuando le atacan de 4, cuando le atacan de 3, cuando le atacan con carrileros. ¿Qué características tienen? ¿Cómo son? ¿Cómo somos nosotros? ¿A quién ponemos poner? ¿Qué hay que entrenar? ¿Cómo hay que entrenarlo? Si hoy entrenamos esto, ¿por qué lo entrenamos? Y mañana lo otro. Eso es lo que yo ocupo mi tiempo, ¿no? Y por eso tienen que estar orgullosos de lo que hace su padre, más allá de los resultados que obtenga aquello que hace su padre. Perdón, un inciso también. Al hilo de eso, ¿te han llegado a decir, oye, papá, o lo que sea, ¿de verdad compensa esto? No, pero no me lo tienen que decir ellos. Por supuesto que no compensa. Es decir, pero es que la profesión de entrenador es una profesión que no compensa. En primer lugar, esos mismos hijos tienen unos años a su padre a 1000 kilómetros, otro año a 500, otro año a 600 y otro año a 8 o 9000 o 10.000, como cuando me fui a Doha, allí a Qatar, ¿no? Es decir, eso no puede compensar en ningún momento. Es decir, yo tengo la sensación de que cada vez que voy a mi casa me encuentro a personas distintas de las que dejé 6 meses antes, 12 meses antes, 2 años antes. Cuando hay parón derivado de que te han echado de algún equipo, derivado de que en ese momento no tienes equipo porque están las vacaciones, eso lo notas. Es decir, yo no he visto crecer a mis hijos, por tanto, si tú no puedes ver crecer a tu hijo, qué duda cabe que desde ese punto de vista ya no merece la pena nuestra profesión. Pero esto es un veneno que tenemos dentro y yo digo que la mayoría de nosotros estamos aquí por una cuestión vocacional. Porque tú puedes decir ya, pero desde hace X años tú eres profesional y evidentemente eso tiene sus consecuencias positivas a nivel económico y material, de acuerdo, pero yo cuando empecé a entrenar no era profesional. Yo entrené a niños varios años y entrené a juveniles y ahí no solo no éramos profesionales, sino que nos costaba el dinero, porque de vez en cuando veías a las criaturas que había acabado el partido y decías, bueno, ¿cómo no les compro un bocadillo yo a estos chiquillos? ¿Entiendes? Entonces, claro, como es vocacional y va dentro de nosotros, porque cuando estamos parados, ya no solo porque quieres trabajar, porque también es tu sustento económico, sino que quieres estar, porque esto te motiva, pues evidentemente hace que esto pues no merece la pena, pero a la vez a nosotros nos merece la pena porque es como estamos disfrutando, cuando estamos compitiendo y cuando nos ocurren todas estas cosas que nos ocurren para bien y para mal, ¿no? Yo creo que los entrenadores que realmente sentimos esto como algo vocacional, disfrutamos, ¿no?, de todo cuanto nos sucede, entenderme bien, es decir, de todo lo que tiene que ver con el día a día, con gestionar a personas y todo este tipo de cosas nos apasiona, ¿no? Buenos días, Óscar. Soy Eugenio Cobas de La Opinión. Clasificatoriamente, bueno, son 2 partidos de diferencia con respecto a la cabeza. Todavía queda un margen, pero bueno, cada vez queda menos. ¿Ves el partido del domingo como una final por esa primera plaza? Porque si no se gana, la diferencia ya podría ser incluso insalvable, aún teniendo en cuenta que quedaría margen. Pero sí es una final por ese campeonato. Sí, insalvable no, pues van quedando menos jornadas, como tú bien indicas, y evidentemente tampoco sabemos lo que va a suceder en el partido del líder, ¿no?, del Alcorcón, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy importante. A medida que nos vamos encontrando con la orilla, con el final del campeonato, ¿vale?, se van haciendo más importantes y en algún caso trascendentes algunos partidos que llegarán, ¿no? De momento hay tiempo y hay puntos por delante para alcanzar esa primera plaza y evidentemente eso pasa por ganar el domingo. Buenas, Óscar Sene para el Desmarque. A lo largo de la semana los jugadores han ido haciendo bastante autocrítica con el rendimiento fuera de casa y sobre todo se ha repetido una frase que es que el Depor acumula siempre 20-30 buenos minutos cuando juega fuera de casa, pero es incapaz de mantenerlo durante 90. ¿Qué le está faltando realmente al Depor para sumar más? Bueno, nosotros tenemos que intentar insistir en ese trabajo, ¿no? Antes eran 8 o 10 minutos, lo hemos pasado mal en muchos campos y no hemos venido incluso con victorias pasándolo mal. Es decir, es que yo veo el partido de la Cultural Leonesa el otro día y me gusta más que el partido de Ceuta y me gusta más que el partido de Algeciras. Lo que no me gusta más, por supuesto, es el resultado, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces somos muy víctimas todos del resultado, ¿no? El primero, el entrenador, ¿no? Es decir, tenemos que ser mucho más críticos o autocríticos con lo que ocurre. Y ser autocríticos no quiere decir solo extraer lo malo, ¿no?, de cada partido en función de si gana o si pierde, sino extraerlo todo, lo bueno, lo malo, lo menos bueno, lo menos malo, lo regular, ¿no? Es decir, yo creo que en esa línea estamos, ¿no? Todo el mundo, es decir, es que son manifestaciones que se repiten en el tiempo y no solo en el Deportivo de La Coruña, sino en cualquier club del mundo. Es decir, tú le preguntas ahora mismo a cualquier jugador del Barça o del Real Madrid y te dirán, oye,
lo que hemos sufrido en Bilbao y después somos capaces de ganar fácil en casa, ¿no? Es que jugar en casa, ¿por qué quiere jugar todo el mundo en casa? ¿Porque llega antes al campo? No, quiere jugar en casa porque se genera todo aquello que se acerca a favorecerte, ¿no? Es decir, por eso los partidos, es decir, es más fácil ganar dentro que fuera de casa y los equipos obtienen por norma muchos más puntos como local que como visitante, ¿no? Y bueno, el sentido del jugador, pues evidentemente es importante, sobre todo porque se manifiesta gente con experiencia, se manifiesta gente que lleva muchos años en la profesión y se manifiesta gente que siente dentro del campo esas cosas, ¿no? Por tanto, como son los protagonistas, que pues hay que tomar sus palabras como algo real, como algo que se acerca a la verdad o que forma parte de la verdad, ¿no? Vamos a tratar como siempre de hacer las cosas de la mejor manera posible y de que en vez de media hora buena fuera de casa, pues la próxima vez que salgamos pues sean 45 minutos a poder ser o 60, ¿no? Mejor que mejor, ¿no? Pero ahora mismo vamos a jugar como locales el domingo y ahí es donde tenemos que destinar toda nuestra energía. Toda nuestra energía tiene que estar destinada, orientada a que el domingo a las 9 de la noche el Deportivo de La Coruña tenga 3 puntos más. No sé si has podido ver también que desde el martes a las 7 de la mañana, 6 de la mañana había gente haciendo cola para encontrar entradas para ir a ver a Unionistas y que ya hay unas 7.000 entradas vendidas para el domingo. Gracias. ¿Tú crees que yo me puedo quejar, pues, dentro de que evidentemente no me gusta que se falte el respeto, ¿vale? Pero ¿tú te crees que me puedo quejar yo de la masa social que tenemos, de la afición, cuando del mismo modo que son capaces de manifestar su malestar en un partido, horas después ya están deseando personarse ahí en Salamanca para apoyarnos? Es decir, es que van a apoyarnos. Es decir, es que tenemos que tener en cuenta eso. Por tanto, esas son las cosas que a mí me fascinan, me interesan y a las que les doy valor, ¿no? ¿Por qué? Porque, repito, yo no busco ningún tipo de protagonismo en ningún sitio a los que voy. Si lo obtengo es porque la gente o me lo da para bien o para mal, o vosotros sacáis una frase porque os parece interesante desde el punto de vista periodístico, porque eso va a originar pues ruido positivo o negativo, es decir, pero yo lo que busco no busco nada, yo soy como soy espontáneo y a partir de ahí evidentemente no quiero ningún tipo de protagonismo porque hace muchísimo tiempo que entendí una cosa que es la verdad de este deporte, ¿vale? Que esto depende de los buenos jugadores. Y como nosotros tenemos muchos buenos jugadores, por eso estamos entre los primeros clasificados y por eso vamos a luchar hasta el último minuto, ¿vale? Por darle al deportivismo aquello que merece desde hace mucho tiempo. Buenas, Óscar Suso Fernández de La Voz de Galicia. Bueno, como dices, llevas muchos años ahí de experiencia y conoces también esas grietillas que a veces, ¿no?, en estas situaciones se abren. ¿Quién les dijo lo que dijo? O sea, más allá del titular, lo cierto es que habló así. Couceiro navegó un poco para evitar pues comprometerse también. Yo no sé, a nivel personal y también a nivel de vestuario, ¿cómo sientes tú ese respaldo y cómo sientes que está la situación de unidad de vestuario? La unidad de vestuario es una evidencia porque el entrenamiento del miércoles y del jueves, es decir, antes de ayer y ayer, que son los dos entrenamientos, como tú bien sabes, porque también te dedicas a esto, bueno, principales de la semana, a los que más importancia y trascendencia les damos, porque el contenido es mucho más orientado hacia la competición. Son los dos mejores entrenamientos otra vez, una semana más. Yo no veo ningún tipo de desunión y estas cosas, ¿no? Mira, ayer decía yo una cosa que es muy usual, ¿no? Muy común en el caso. Es decir, cuando alguien toma una decisión, ¿no?, y además todo giró alrededor, porque como soy entrenador y me muevo en este mundo, ¿no?, del fútbol, pues tengo un montón de amigos y de grupos de WhatsApp en los que se comentan pues todo lo que ocurre, ¿no?, sobre todo en la élite, ¿no?, lo que ocurre en el Barça, en el Madrid, en el Bayern, en el PSG, pues lo normal, ¿no? Y relacionado con lo del Nagelsmann fue, ¿no? Ellos decían tal y yo le decía, bueno, ahora van a empezar a inventarlas, es decir, hay un efecto, porque esto es la vida actual, ¿eh? Es decir, primero me interesa que haya un efecto o ha habido algo que ha ocurrido y ahora yo le voy a poner las causas que a mí me interesen, ¿no? No lo digo por vosotros, ¿eh? Lo digo por todo el mundo. Es decir, esto es muy dado. Es decir, ha ocurrido algo en un partido, yo como entrenador, y no duermo tranquilo hasta que no veo la causa, ¿no? Y me quedo tranquilo y posiblemente la causa que yo haya
o la conclusión que yo haya sacado está muy alejada de la realidad, pero yo me quedo tranquilo porque el ser humano necesita certezas, ¿no? Es decir, dormimos más a gusto engañándonos y tal, ¿no? Yo le decía, bueno, ahora van a decir que se llevaba mal con la plantilla, ahora van a decir que se llevaba mal con los pesos pesados de no sé qué, lo de siempre. Ahora van a decir que la plantilla no lo quería porque jugaba por la derecha más que por la izquierda, que defendían muy atrás en vez de más adelante, que defendían tal, es decir, todas las cosas que salen alrededor de una situación como la que nosotros estamos viviendo, ¿no? Pero, por suerte, en este caso, por suerte, el que testa diariamente cómo está el estado de la plantilla soy yo. Que haya algún jugador que en un momento determinado no le guste que defendamos más atrás o más adelante, es que eso ha ocurrido y va a seguir ocurriendo, ¿no? Y sobre todo está relacionado con si juega o no juega. Es decir, todo está relacionado y vinculado a eso. En el momento que lo pones, eres el mejor entrenador y todas las decisiones que estabas tomando, que son las mismas, ¿vale?, pasan a ser positivas, ¿no? ¿Y por qué digo esto? No lo digo desde una intención, ¿no?, que tenga que ver con criticar eso, sino porque es humano. Es que es humano, del mismo modo que la gente se suele relacionar dentro de las organizaciones, no solo del fútbol, sino de cualquier otra organización, en función de cómo sean sus circunstancias personales. Si hay dos que juegan poco, se hacen íntimos. No tienen nada que ver entre sí. Y en el momento que empieza a jugar uno y el otro no, dejan de ser íntimos y ya no les interesa comer juntos, ¿no? Pues esto es que es así. Esto es así. Y como es así, yo veo al equipo, a la plantilla, en más, no solo lo veo, sino que ocurra lo que ocurra, que vamos a intentar que no ocurra, que yo dure aquí todo el tiempo posible, porque será buena señal, porque yo duraré en función de si voy ganando. Creo que esta plantilla, si se mantuviese 10 años en el tiempo, realmente entre ellos no tendrían ningún tipo de problema. Y yo no he sentido durante mi estancia aquí ninguna falta de respeto, y esta semana, fíjate qué curioso, mucho menos. Esta semana he sentido que, no solo he sentido, sino que aquí no es un momento para exteriorizar esto, hay un montón de detalles que tienen que ver con lo contrario, ¿no? Con entender que su entrenador lo pueda estar pasando mal, mensajes, tanto a través de la telefonía como fuera de la telefonía, contactos incluso, ¿no?, que tienen que ver con, pues bueno, pues con llamarme la atención porque quieren expresarme, ¿no?, que estamos todos a una y que no necesito, que está muy bonito obviamente, pero no es necesario porque las cosas se demuestran andando y haciéndolas, ¿no? Y ellos las hacen todos los días y en ese sentido el grupo está a prueba de bomba, ya te lo digo. Lo cierto es que, bueno, se está atravesando una racha complicada, ¿no? Es la primera, bueno, esos 3 sin ganar, que es una situación delicada, pero el resto de equipos también las han pasado, ¿no?, en la competición, el resto de los que van a por este objetivo. En el Deportivo, por lo que tú has hablado también muchas veces, se afronta de una forma diferente y supongo que de una forma diferente a las que has vivido antes en otros equipos que no tenían tampoco esta situación exactamente. Bueno, en el Granada era muy parecido, en el Castellón era muy parecido. En Qatar, al no haber selección principal, todos los ojos estaban destinados a qué hacía su selección sub-19. Como podrás comprender, en el Betis B, que yo de aquellas, hace ya muchísimos años, estábamos en tercera división, había que ganar todos los partidos y a poder ser, no queremos estar en el minuto 70 con la incertidumbre de ir ganando solo 1-0. Son muchos equipos. Yo, por suerte, en Salamanca era parecido, porque no querían dejar de pertenecer a la LFP. Es decir, por suerte, es verdad que este club es mucho más, ¿no?, por su masa social y sobre todo por su historia, ¿no?, que los que he mencionado, pero dentro de las categorías donde yo me he movido, los clubes más importantes, o muchos de los clubes importantes, son los que yo te he nombrado, a los que he entrenado, y era muy similar, ¿no? Es decir, tú en Granada puedes ser el Día de Reyes portada el día siguiente a la cabalgata del periódico principal allí, que es El Ideal, porque tengo en la cabalgata a mi hijo en brazos y eres portada, ¿vale? Y del mismo modo, pues puede venir 2 meses después en la portada, Cano vete ya, en la misma portada, ¿no? Es decir, no sé si ocurrió, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y aquí, pues eso es pues todavía pues más exagerado, porque la masa social es mayor y porque el club en el que estamos no merece estar en esta categoría, ¿no? Y como tú bien dices, esto le pasa a todos los equipos, ¿no? El otro día me ocurrió una cosa que agradezco, ¿no?, que agradezco porque, bueno, también, ¿no?,
uno como persona le viene bien, ¿no? El otro día salí a la farmacia y a la vuelta de la farmacia para un coche en doble fila, se baja una familia completa además, de manera muy educada me dice, joder, Cano, estate tranquilo, que malas rachas las pasamos todos, que lo vamos a conseguir, que tal, que no sé qué, es decir, que la gente se manifiesta porque quiere mucho a su Depor, y como quiere mucho a su Depor, pues unos días se manifiesta de una manera y otros de otra, ¿no? Y repito, el centro de todo, porque nuestro cargo se ha convertido en eso, pues somos el entrenador, ¿no? Y o lo asumes o te tienes que retirar, ¿no? Eso es otra opción, es decir, si no quieres vivir todo este tipo de cuestiones, retírate, ¿no? Es decir, pues a lo mejor llega el día en el que uno dice, oye, a mí me merece la pena, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Estar con esa exigencia diaria propia, ¿no? Autoexigencia de decir, me levanto, no tengo vida, no hago cosas comunes, nunca disfruto de las cosas cotidianas. Pues de momento pues prefiero estar en el fútbol, ¿no? El día que eso no pese lo suficiente o que lo ponga en una balanza y prefiera estar haciendo las cosas más cotidianas, pues buscaré otra profesión que no tenga estas particularidades y bueno, y haré otras cosas, ¿no? Y sobre el partido en sí, tienes una baja sensible, que es la de Robert, que tú muchas veces, y sobre todo últimamente, destacabas su nivel en cuanto a aportar equilibrio. Quizá en el partido donde más necesario va a ser ese equilibrio, por donde ejerce la presión el Celta B y por las circunstancias. No sé, en cuanto a reemplazos, hay dos bastante obvios. Alex, Diego, ¿qué te aporta cada uno y en qué situación los ves? Pues muy bien los dos, la verdad que muy bien. Muy bien ambos, ¿no? Alex puede aportar, como tú bien dices, unas cosas que tienen que ver con el rigor posicional, con saber, porque Alex es una enciclopedia, es decir, lo va a entrenar y derivado de dos cosas, de su experiencia, pero no solo de su experiencia. Esto no es cuántos años llevo, ya sé mucho, sino cuántos años llevo y tener la inteligencia como él tiene suficiente para, evidentemente, que ese aprendizaje se pueda llevar a buen término, ¿no? Es decir, hay mucha gente que lleva muchos más años que él de experiencia, no digo aquí, sino en muchos sitios por donde yo he pasado, y que no sabe ni el 10% de lo que él sabe, ¿no? Y Villares pues nos puede aportar pues eso, es decir, una mayor posibilidad de corregir en grandes espacios, ¿no? Posibles desajustes, otra energía en caso de que lo necesitemos para presionar hacia adelante. Es decir, son dos jugadores que, bueno, pues uno de los dos ocupará el lugar de Roberto, sabiendo que Roberto, pues bueno, pues lleva una serie de partidos en los que ha ofrecido un grandísimo rendimiento. Hola, Óscar, Santi Mendoza del Deporte. Hablabas antes de que al equipo le costó reaccionar el otro día contra la Cultural tras el gol. ¿Intentas trabajar de alguna manera para que no se repita en caso de una situación que sea una situación parecida y de qué forma? Sí, mira, nosotros tenemos en cuenta que tenemos un potencial y una amplitud dentro de la plantilla y una variabilidad que otras plantillas son muy buenas, pero igual no son tan variables como la nuestra. Es decir, pueden tener otras cosas, incluso hay plantillas que tienen alguna, como es el Castilla, tiene 4 o 5 jugadores que evidentemente van a llamar, ¿no? Es decir, que han venido equipos como el Paris Saint-Germain, el Olympique de Marsella, el Chelsea a ver a los chicos, ¿no? Es decir, obviamente pues hay una serie de 3-4 jugadores que van a estar en la élite, ¿no? Mundial, ¿no? Pero nosotros tenemos una virtud como equipo que es la profundidad de plantilla, ¿no? Y nosotros durante la semana también planteamos, ¿no? Situaciones dentro del entrenamiento que tienen que ver con esos momentos en el partido, ¿no? que a nosotros nos dicen, oye, hay que poner toda la carne ya en el asador, que los de fuera sean extremos, que los de dentro sean medias puntas, que podamos jugar con 2 puntas como ocurrió el otro día. Es decir, los carrileros fueron extremos, ¿no? Porque eran Kuki, eran Quique, jugamos con 2 puntas, con centrocampistas y tal, y quedarnos con poca gente atrás, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que esto, aunque se trabaja, se dice, y evidentemente esto poco a poco pues lo iremos dominando mucho mejor, ¿no? Porque son situaciones muy inusuales dentro del fútbol, que pertenecen al último minuto de un partido, donde tal. Ese orden que uno pretende con la inclusión de estos jugadores, ¿no? Que tienen que ver con acciones de ataque, se ve alterado ese orden por una cosa que no se puede entrenar y que tiene que ver con el estrés, es decir, con que ya estás en el contexto. Es decir, por mucho que yo trate de replicar, no yo, cualquier entrenador, por mucho que trate de replicar unas condiciones, ¿no? Que se asemejen a lo que nos vamos a encontrar, en primer lugar, lo que nos vamos a encontrar va a ser distinto, ¿vale? Distinto porque no está la Cultural aquí. Si yo pudiese entrenar todos los días con la Cultural, con 6.000 o 7.000 espectadores y con esas circunstancias, pues igual lo podría simular, ¿no? Después en el partido aparece el estrés de que
estás mereciendo, no lo consigue, y no solo no consigue, sino que el rival consigue, y tú tienes que ir a ganar porque estás exigido, porque te tienes que seguir acercando al líder, y bueno, y se dan una serie de connotaciones emocionales que no pueden replicarse en el entrenamiento. Es decir, eso no, yo no puedo poner, ni yo ni ningún entrenador del mundo, esas condiciones, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que saber que, a pesar de introducir estos jugadores, también dejamos otro tipo de jugadores dentro del campo que nos tenían que dar ese orden preciso para llegar en buenas condiciones a esos espacios, para que se manifestaran esos jugadores que tienen el desequilibrio, ¿no? Lo que no se puede nunca decir de nosotros, nunca, se puede decir que somos muy malos, que no obtenemos los resultados, y en otros lugares que somos muy buenos y que lo obtenemos y tal, es que somos inmovilistas. Es decir, la variabilidad con la que entrena el equipo, ¿no? O cómo es nuestra metodología es eso. Es decir, qué nos podemos encontrar, cómo podemos adaptarnos a eso que nos podemos encontrar para encontrar, valga la redundancia, las ventajas que precisa cada situación, ¿no? Pero claro, después también los entrenadores rivales también condicionan, porque ellos también hacen cambios, ellos también ven que tú haces, y entonces ellos hacen. Yo tampoco sé la respuesta exacta que pueden tener los entrenadores rivales, ¿no? Y hay una mezcla de cosas y de razones que hacen que sea imposible, ¿no? Es decir, esto va a ocurrir y así lo resolvemos, ¿no? Pero en ese sentido, y lo agradezco porque además de ser así, ellos lo perciben, los propios jugadores cuando se les entrevista y tal, me comentan que hablan de eso, ¿no? Es decir, que el entrenador nos dice muchas veces muchas cosas que después ocurren, ¿no? Y esto no es porque uno sea más inteligente, sino porque son las respuestas a priori naturales, ¿no? Pero dentro de esas respuestas naturales no podemos llegar a todas porque no sabemos qué va a ocurrir. Un solo rebote, un solo control hacia un lugar, hacia otro lugar, es decir, cambia la dinámica no solo de esa jugada en sí, sino de todo lo que viene después, ¿no? Ese es el fútbol, esa es su grandeza. Y la última ahí. Esta semana, míster, Pablo Martínez en concreto era muy crítico, ¿no? con el equipo, diciendo que no respetamos el fútbol, que si no lo respetamos no vamos a ganar ningún partido, y que él veía que quizás daba esa sensación, según lo que él decía, que igual el equipo se había relajado una vez que había hecho esa gran remontada. ¿Te acuerdas? Hace un mes más o menos el equipo llegó a dormir líder. ¿A ti te da esa sensación de que pudo haber venido eso? Que también es natural, ¿no? En muchos equipos que hacen un súper esfuerzo por una remontada y que luego a lo mejor pues es muy difícil mantener eso en el tiempo. ¿O tú abarcas eso un poco a la reflexión que decías antes, ¿no? De que somos muy víctimas todos de los resultados, ¿no? De lo inmediato. Sí, a ver, como no escuché a Pablo, pues no puedo exactamente precisar y tal. Ahora le podré preguntar, oye, ¿qué dijiste? Porque además es un jugador con el que tengo una relación especial, porque él es un tipazo y se presta a ello. Es decir, es una persona con un carácter maravilloso para todos los demás, para todos los que estamos alrededor de él, ¿no? Si nos vamos de aquí hacia atrás, con sinceridad y con honestidad, no voy a hablar si merecimos ganar o no, pero realmente nosotros merecimos perder en el Reino de León. Posiblemente los propios jugadores, no su entrenador, por intentar protegerse, porque yo no tengo que protegerme de nada. He venido aquí a corazón abierto y yo he vuelto a contestar a todo lo que me habéis dicho con la sinceridad que precisa, ¿no? el hecho de estar aquí, ¿no? Yo es que no me vi... Nada, el día del Castilla, pues sí, es decir, durante toda la segunda parte yo vi mucho más cerca su segundo gol, obviamente, pero que eso es una obviedad, ¿no? Pero toda la primera parte vi que si, no sé, y si acertamos en alguna de esas que pudo suponer el 2-0, ¿qué hubiese ocurrido? Pues igual nos meten 2-5, de acuerdo, pero ¿qué es lo que posiblemente hubiese ocurrido o que hubiese tenido una mayor probabilidad? Pues te pones 2-0 y ya es más jodido, ¿eh? Y el día anterior, que fue en la línea, no fue en la línea, pues las mejores ocasiones también las tuvimos nosotros, ¿no? Es decir, una ocasión, el remate de cabeza de Quiles en la línea al larguero por el minuto el que era, es que lo cambia todo. Cambia todo, y entre eso que ha pasado, de todo lo que ha pasado, pues cambia. Todo lo que va a cambiar también cambia, ¿no? Como ya te ves más cerca, o te ves ya primero, o te ves más cerca del primero, ya cambia los estados de ánimo, ¿no? Mirar, ayer le contaba yo a un amigo mío que qué curioso es esto, ¿no? Es decir, y ya acabo. Ahora mismo hay una forma de explicar el fútbol, como tenemos las redes sociales, pues hay un montón de gurús, de nuevos gurús del fútbol, ¿no? Muchos de ellos no han entrenado en su vida, obviamente, y hay muchos de ellos que no sé por qué alcanzan, no sé por qué, bajo mi punto de vista, ¿no? Adquieren ese protagonismo, ¿no? Es decir, de 300.000 seguidores, ¿no? A ver lo que está diciendo del Barça Real Madrid, ¿no? Y decía que
iba a explicar mediante un hilo, uno de ellos, no recuerdo quién era, iba a explicar mediante un hilo cuáles son las claves de la victoria del Barcelona, de esa manifiesta superioridad del Barcelona, o de ese baño táctico, que yo no sé lo que es eso, que le ha dado, en este caso, Xavi Ancelotti. Estas mismas personas, ¿vale?, si el VAR traza una línea de otra manera, ¿vale?, y permiten que el Madrid gane, porque hay un gol, ¿no?, de Asensio que tarda 1 o 4 minutos en dilucidar si es o no gol, te explican el baño que le ha dado Ancelotti a Xavi, con absoluta normalidad. Es decir, ha pasado lo mismo, ¿vale?, pero te explico el baño, es decir, pongo en un altar a un entrenador y demonizo a otro, lo demonizo, ¿vale?, y si el VAR, por milímetros estamos hablando, concede el gol de Asensio, voy a demonizar al que he encumbrado y voy a encumbrar al que he demonizado. Este es en el fútbol en el que nos movemos, y nosotros como entrenadores tenemos dos caminos: o nos vamos, o lo aguantamos y seguimos y tratamos de extraer de nuestro día a día aquello que realmente merece la pena, ¿no? Vale, gracias, mister. Venga, buen fin de...